Si has escuchado o leído por ahí que España va a ser sancionada por Bruselas, por la Comisión Europea, por haber superado los límites de déficit público, que sepas que es mentira, que te han tratado de engañar, porque es muy fácil demostrar que es un bulo y nada más, ya que las reglas fiscales en realidad todavía ni siquiera están en vigor, ¿eh? Fueron suspendidas en 2020, concretamente en marzo de 2020, debido a la pandemia, y la idea era reactivarlas para 2024. Lo que ocurre es que todo se ha retrasado y ni siquiera hoy día están en vigor en la Unión Europea. Así que ya está, aquí acaba el vídeo, ¿no? Porque se ha dicho tantísimo eso de que España está a punto de ser sancionado, que le abra un expediente a la Unión Europea, y es como, perdona, pero si es que las reglas fiscales fueron aprobadas antes de ayer por el Parlamento Europeo y tienen que ser convalidadas también por el Consejo Europeo para que entren en vigor. Así que, ¿de qué me estás hablando? No se puede sancionar a ningún Estado de la Unión Europea todavía, porque las reglas fiscales no están en funcionamiento. Más allá de la crítica habitual a la que siempre traigo aquí, es no tiene sentido sancionar a los países por superar no sé qué déficit público, pero es que este bulo es un nivel bajísimo que ha rulado por ahí, pues sobre todo la prensa económica, la prensa de derecha, algún medio también de izquierda que se ha comido con patata este bulo, y el mensaje que vamos ahora a analizar es ese, el de España está a puntísimo de ser sancionada por la Unión Europea. Pues bueno, ¿sabéis cuántos países han sido sancionados por la Unión Europea por superar los límites de déficit público y de deuda pública desde el año 99 o 2001, cuando queramos poner la introducción del euro? Ningún país. Ningún país ha sido sancionado nunca ni tirado de la oreja por la Unión Europea. Pues nada, ahora resulta que en pleno 2024, que todavía ni siquiera se han recuperado las reglas fiscales, España está a punto de ser sancionada. Es un bulo, es otra típica manipulación, una mentira flagrante, pues para erosionar al gobierno, ¿no? Para decir, lo está haciendo mal porque la Unión Europea le va a castigar. No es así, es el enésimo intento, como digo, de utilizar una información que es real, que hay un déficit público superando los límites, pero como digo, manipulando, porque todavía no hay ninguna regla fiscal con la que se pueda sancionar a los países, ¿no? Así que venga, vamos a ver esto. Los datos que se han publicado, que es la percha de actualidad que han utilizado estos medios pues, para poder sacar estos titulares absolutamente falsos, son estos de la oficina de la Comisión Europea, que se conoce como Eurostat, la conoceréis probablemente, ¿no? Y son los datos correspondientes al saldo público en porcentaje del PIB para el año 2023 de todos los países de la Unión Europea. Entonces aquí podéis fijaros que la media está en torno al casi 4%, no llega, un poquito menos, lo podéis ver ahí, la media de la Unión Europea o la de la Eurozona, muy parecida entre ellas, y justo un poco por debajo está España, ¿no? O sea, está casi está en el 3,6% concretamente, cerca de ese 4% y muy cerca de la media, ¿no? Entonces, primera información que nos tiene que venir a la cabeza, hay un montón de países que tienen todavía más déficit público. Insisto, en este vídeo no me voy a referir, no voy a hacer valoraciones personales o juicios de valor sobre si es bueno o malo tener déficit público. Los que me conozcáis ya sabéis lo que pienso, que es simplemente una herramienta de política económica. Si necesitamos un déficit público del 40% sobre el PIB, como fue necesario, por ejemplo, en el año 2020 en algunos países como Australia y como Japón, bienvenido, punto. Como digo, eso es lo máximo que voy a decir al respecto, porque aquí el bulo es otro, el bulo es, oye, España está a punto de ser sancionado. Como digo, la información a través de la cual han publicado estas noticias parte de estos datos, ¿no? Ahí también tenéis Italia, que se le está dando bastante igual todo este tema, está casi en el 8%, ha estado, porque estamos hablando del año 2023. Tenemos Hungría y Rumanía que superan el 6% de déficit público sobre el PIB, y luego Francia, Polonia, Malta, Eslovaquia, Bélgica y República Checa que superan a España en niveles de déficit público, ¿no? Luego al otro extremo tendríamos Chipre, Dinamarca, Irlanda y Portugal, que han tenido superávit público para 2023. Los únicos que han tenido es una anomalía, y eso lo hemos analizado también en otros vídeos porque puede deberse. Aquí un mapita para que veáis que España, teniendo un déficit público que supera el límite de guía referencial de la Unión Europea, que es el 3%, pues está bastante por debajo de bastantes países, incluyendo Francia e Italia, como hemos visto, ¿no? O sea que... Y esto es también una argumentación que ha dado mucha gente de carácter político. Y dice, oye, ¿cómo van a sancionar a España
si tiene menos déficit público que Italia o Francia, que son países importantes en términos económicos, pero sobre todo políticos, la Unión Europea, ¿cómo va a sancionar primero a España o a España si no sanciona primero a Italia y Francia, que están peor? Y saben muy bien que la Unión Europea no va a sancionar fácilmente a estos países. De hecho, os recuerdo que en el año 1995 se firmó el Pacto de Estabilidad, que entró en vigor en el año 96, y tanto Francia como Alemania empezaron a fallar, a incumplir los límites de déficit público. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que como no podía sancionar a los países que son los promotores de la Unión Europea, pues lo que se hizo fue cambiar las reglas. Esto es como si en un examen, pues tú has hecho el examen fatal y luego lo que hacen es cambiar los criterios de valoración para que apruebes. Pues eso es lo que ocurrió con Alemania y con Francia, porque obviamente la Comisión Europea no va a sancionar a los países más importantes. Son cuestiones políticas, al fin y al cabo, ¿no? También se han publicado los datos correspondientes a deuda pública y aquí lo tenéis. Pues bueno, pues la media de la Unión Europea, que está casi rozando, bueno, cerca del 90%, y España pues tiene, como ya sabéis, en torno a un 107%, creo que van los datos últimamente por ahí, aquí no se ve del todo bien, pero bueno, Grecia, Italia y Francia tienen más deuda pública que España. Esto es simplemente para que contextualicemos el asunto, ¿no? Tenéis aquí un gráfico que traigo de un artículo de Público para que veáis el límite referencial de la Unión Europea. Cuidado, es límite referencial, no quiere decir que porque lo superes te vayan a sancionar, ya que las reglas fiscales todavía no están operativas, pero no solo eso, sino porque a lo mejor tú lo superas, pero las propias reglas fiscales te dan un tiempo para que vuelvas al redil. Pero bueno, aquí para que veáis, si el 3% es el límite, bueno, pues países como España o como la media de la eurozona están por debajo. Todos los que hemos dicho, Italia, Hungría, Rumanía, todos esos incumplirían esa guía referencial del déficit público del 3% sobre el PIB, pero un montón más, ¿no? Así que habría que sancionar a todos esos. Eso para empezar, ¿no? Y lo mismo con la deuda pública, que la guía referencial es 60% sobre el PIB. Bueno, pues no solo los países que he dicho, sino que también Bélgica, Portugal, Austria, Chipre, Finlandia, Hungría, Eslovenia, incluso Alemania, incluso Croacia tendrán que ser sancionados por la Unión Europea, cosa que no va a suceder, obviamente, ¿no? Entonces aquí traemos los bulos. Lo primero, una noticia del Español, ¿vale? Que podéis ver aquí, leo el titular. Bruselas, ¿no? Haciendo una equivalencia con la Comisión Europea, certifica que España tuvo un déficit del 3,6% en 2023, lo cual es cierto, ¿vale? Esa parte del titular es correcta, pero luego pone primer paso para lanzar un expediente sancionador. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Esa información es por la cara, porque no hay ningún paso. Claro, si las reglas fiscales estuviesen operativas, vale, te lo compro, pero es que no es el caso. Todavía no se han aprobado. Entonces no me puedes poner un titular así. Esto es meter mierda. Esto es generar miedo y decir, oye, España no está cumpliendo, ¿vale? Siguiendo ese relato ortodoxo. Ya sabéis que yo utilizo otro tipo de relato que sería ¿y qué? Y que me da absolutamente igual, sancióname si quieres, no pasa nada, ¿no? Entonces, fijaos que os leo aquí un poco para que veamos la película que se han montado aquí en el Español. La comisión de Ursula von der Leyen lanzará un expediente sancionador contra España. ¿Veis? Aquí ya directamente no dice primer paso, aquí ya dice lanzará un expediente sancionador. Toma bulo, mentira, cochina, mentira de las grandes, porque ¿de dónde te has sacado esa información? Es que te la has inventado, ¿eh? Te lo has inventado, de ninguna parte puedes sacar eso. En parte, no solo porque, no lo he dicho, pero las reglas fiscales todavía no están operativas, pero es que para poder funcionar hay pactos entre los propios estados de los países y luego la Unión Europea. Y España dijo, oye, voy a llegar a un 3,6% del PIB, y eso es precisamente, bueno, concretamente dijo 3,60 y pico, y ha logrado el 3,6, o sea que ha cumplido ese compromiso, que no es firme, pero es que encima España ha cumplido el compromiso frente a la Unión Europea, o sea que no le van a sancionar, no van a sancionar. O sea, me juego un brazo a que no le van a sancionar porque, en parte, las reglas fiscales no están operativas. Pues aquí tenéis esta basura de periodismo, si es que se puede llamar así incluso, ¿no? Entonces dice, la Comisión lanzará un expediente sancionador contra España por déficit excesivo el próximo mes de junio al superar el umbral del 3%. Mentira. En todo caso, como lo veremos, a partir de junio se empezará a revisar qué es lo que va ocurriendo para el 2024. Porque 2023 está absolutamente fuera de todo radar de la Comisión Europea, porque las reglas fiscales se suspendieron temporalmente para 2020, 2021, 2022 y 2023, y parcialmente, de hecho, 2024, porque hasta septiembre no va a empezar a operar esta operativa para supervisar y tratar de encauzar a los países, ¿no? Así que
se lo están inventando, ¿no? Y ya dice, se trata de la primera consecuencia concreta de la reactivación de la regla de disciplina fiscal, que estaban suspendidas del estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020. Claro, le falta añadir y 2021, 2022, 2023, que es precisamente el año para el que se han publicado los datos. Así que invent de los grandes, ¿no? Y luego ya dice ahí, bueno, los datos estos que no nos interesan tanto, que es la publicación oficial del déficit público para el 2023. Entonces, vámonos, os traigo aquí para que no solo, no sé, si no os queréis fiar de mi palabra por lo que os estoy diciendo, vámonos a la fuente oficial. En este caso es el propio Parlamento Europeo y vemos que las nuevas reglas fiscales reciben la luz verde del Parlamento, ¿qué día? El 23 de abril de 2024. Ese ha sido el día en que se ha aprobado el Europarlamento, por cierto, con mucho debate, muchos partidos políticos divididos, bastante conflicto. Y os leo una información que tenía ahí subrayada. Los primeros planes nacionales con objetivo de gasto, reformas e inversiones previstas deberán estar listos para septiembre de 2024. Eso es lo que cada país le va a enviar a la Unión Europea, ¿vale? Tiene que ser en septiembre de 2024 y a partir de ahí, si incumplen, puede que les sancionen o puede que no, que es lo más probable. Pero es que fijaos de qué estamos hablando. Estamos hablando de futuribles que todavía no pueden generarte un titular de España está a punto de ser sancionado. Es absolutamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que son datos de 2023. Es que ya, insisto, que es tan ridículo esto que es que me da vergüenza tener que explicarlo, ¿no? Ojalá tener a estos periodistas ahí delante y ver qué cara ponen. Qué cara ponen después de inventarse esta información, ¿no? De hecho, en la propia web del Parlamento Europeo podemos ver esto. Los próximos pasos. El Consejo Europeo, que es otra institución de la Unión Europea, incluso mucho más potente, con mucho más competencias que el Parlamento Europeo, debe también aprobar la legislación, que entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial. Por supuesto, el Consejo Europeo lo va a aprobar, ya sabemos que sí, pero oye, que es que todavía ni siquiera está en vigor, ¿no? Y como ahí decía, bueno, pues tendrán que remitir sus primeros planes antes del 20 de septiembre, o sea que hay que esperar hasta esa fecha para solamente tener los compromisos de cada país, ¿no? Pero seguimos con más medios de, entre comillas, ¿no? Estos panfletos que lo único que hacen es incendiar, ¿no? Incendiar este asunto. España, en este caso es La Razón, España al borde de un expediente sancionador de la Unión Europea por incumplir de nuevo el déficit. ¿Pero qué me estás contando? Fijaos que luego viene aquí la entradilla que dice Eurostat certifica un agujero del 3,6% de las cuentas públicas de 2023, lo cual es cierto. Dice, cifra que hace casi imposible que España se libre del expediente de la Comisión Europea. Pero esta gente, insisto, algunos no tendrán ni idea de cómo funciona esto, probablemente, pero es que hay otros que lo que hacen es a maldad, me lo voy a inventar y pa'lante. A lo mejor le he copiado al otro medio que lo pone, pues si lo pone el otro medio, pues será verdad, pues lo pongo yo también. Así tiene que operar esto. Esto no es serio, de verdad, no es serio. ¿Cómo podemos tener un periodismo, o al menos un periodismo entre comillas, que publique este tipo de bulos, este tipo de basura? Porque esto es basura, no se puede llamar de otra forma. Seguimos para bingo. El Economista, que por supuesto no puede faltar en esta fiesta de bulos y desinformación. España se expone a sanciones de Bruselas con la cuarta deuda más alta de la Unión Europea. Esto es gracioso porque ellos han pasado del déficit público y han dicho, ya me voy a fijar en la deuda pública que probablemente haga más daño al gobierno español, ya que es la cuarta economía que más deuda pública tiene. No es como el déficit público, que sí hay muchos más países que están en una peor situación desde los estándares europeos, ¿no? Pues nada, aquí tenemos al Economista que dice, se expone a sanciones. ¿Pero qué me estás hablando? Es que se lo inventan, tío. Es que es increíble, ¿no? No sé si quería comentar algo aquí de la entradilla. Nada más. Seguimos porque dentro de la propia noticia podemos leer lo siguiente, ¿eh? Dice... el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento se enfrenta esta semana a su último trámite para su aprobación, porque esto fue antes, ¿no?, de lo del Parlamento Europeo. Si sale adelante, como está previsto, los países tendrán que presentar ya en septiembre sus planes estructurales a 4 años para que sean sometidos a evaluación por Bruselas. O sea que la propia noticia, el propio texto del Economista te está impugnando el propio titular. Porque aquí se ve claramente cómo todavía no han sido aprobadas las reglas y cómo de hecho hasta septiembre no van a poder fiscalizar nada, ¿no? No van a mirar lo que ocurrió en 2023, van a mirar lo que se van a comprometer los países a partir de septiembre de 2024, ¿no? Entonces, en fin, es que es lamentable. Por si alguien no me cree a mí, por si alguien
no quiere fiarse de lo que pone en la noticia del Parlamento Europeo, los datos oficiales, la información oficial. Bueno, que al menos mire lo del Economista, que ellos mismos se desmontan ellos solos, ¿no? Seguimos. ABC, que es otro pseudo panfleto de esto, bueno, pseudo periódico, es un panfleto en toda regla, es quizás uno de los que mejor titulares tiene, porque fijaos, dice: España cerró 2023 con un déficit del 3,6% y una deuda del 107,7%, la cuarta más alta de la Unión Europea. Este titular es correcto, ¿vale? Y ofrece información más o menos relevante, más o menos cuestionable, no hay ninguna valoración aquí dentro, pero no se están inventando que van a sancionar a España, ¿no? Entonces, fijaos, es verdad que luego dice la entradilla: ambos datos se sitúan por encima de los umbrales del 60 y 30%, respectivamente, que volverán a aplicarse después de que las reglas fiscales hayan permanecido 4 años congeladas por la pandemia. O sea, podéis dar cuenta de que ABC ha titulado bien y ha dado una información bien y no está desinformando. El ABC. O sea, ¿de qué estamos hablando con estos otros periódicos que hemos abordado? Es alucinante, ¿no? Telemadrid, de hecho, que también suele pues, cometer una barbaridad de bulos, y al menos luego algunos de ellos los tiene que rectificar. Fijaos que titula de la siguiente forma: España cerró 2023 con una de las mayores tasas de deuda y déficit público de Europa. O sea, otra vez correcto, a través de esa percha informativa que nos daba Eurostat. Es verdad que sigue y dice: España está por encima del límite del 3% del PIB de deuda y del 60% de deuda pública, que es, vale, esto es correcto, pero ¿por qué me lo estás diciendo? Si eso no opera para estos datos. Y luego, pues bueno, pues dice ahí un poquito más del tema, ¿vale? Como veis, Telemadrid, incluso con lo que suele hacer, pues en este caso, no. Y luego tenemos Público, ¿vale? Que el otro día lo traje como ejemplo de buen periodismo, que no se había comido uno de los bulos, pues aquí se lo ha comido. Y aquí es de justicia traerlo también cuando se come este tipo de mentiras. Leo el titular: España se expone a un expediente de la Unión Europea tras cerrar 2023 con un déficit del 3,6%. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, ¿España se expone a un expediente? ¿De dónde has sacado eso? Id a la noticia y vais a ver en todo lo que se ha publicado, ya sea Público, La Razón o lo que sea, que no hay ninguna información así. Que es un invent. Lo único que utilizan es: la guía referencial es esta, lo han superado, pero no se dan cuenta que son datos de 2023, cuando no operaban las reglas, y que incluso aunque fueran de 2024 todavía no están operando las nuevas reglas fiscales. En fin, pues nada, Público ha caído y no he mirado todos los periódicos que había por ahí, pero estos son los que os he traído, ¿no? Y para ir terminando, lo que os decía, os traigo aquí una tabla de todos los países, en este caso para saldo fiscal, y os pongo en rojo los años en los que se ha incumplido los límites del 3% sobre el PIB. Aquí lo podéis ver, un mogollón, desde 1995, que ya empezaban a operar esas reglas fiscales, porque la clave era: de cara a la introducción del euro hay que respetar estas reglas fiscales, si no las respetan no entra dentro del euro. Bueno, que luego fue mentira, todo el mundo entró, incluso Grecia, pero fijaos la cantidad de países que fallan, aquí en deuda pública, incluso más, incumplen sus propias reglas fiscales. Lo mismo desde la introducción del euro, fijaos, desde el año 2001 en adelante, un montón de incumplimiento por un montón de países y un montón de años. Todo lo que veis en rojo es incumplimiento. Y también deuda pública, incumplimiento de esas guías referenciales. Bueno, vuelvo a deciros lo mismo: ningún país en ningún año ha sido sancionado. ¿Y por qué ahora en 2024 sí lo va a ser España? Pues porque ellos lo valen. Así de sencillo. Se lo han inventado, no tiene ningún tipo de lógica económica detrás, ni política, ni histórica, ¿vale? Es bullshit, mierda, basura. Y nada, aquí para terminar, los datos simplemente que veáis que el déficit público de la Unión Europea está bajando, o sea, está acentuándose, está bajando esta línea, pero es que está en términos negativos, o sea que se está agravando el déficit público. No quiere decir que sea malo, simplemente es una constatación de la realidad. Y en cambio en España se está reduciendo, o sea que esta información también la podrían incorporar estos periódicos, siguiendo su propia lógica ortodoxa de: hoy el déficit público es malo. Bueno, pues al menos pon que España lleva ya varios trimestres reduciendo el déficit público sobre el Producto Interior Bruto, que es el único indicador que se mira. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues porque no le interesa dar una imagen buena incluso de sus propios parámetros, ¿no? Y lo mismo con la deuda pública. Lleva 3 años bajando la deuda pública en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, que es la única forma en la que se puede medir la deuda pública para hacer comparaciones y análisis de este tipo. Pues nada, este tipo de información tampoco aparece. Te ponen ahí el titular de la Unión Europea va a sancionar porque incumple esto y ya está. Y no te está diciendo que la cosa va bien, incluso de esos parámetros ortodoxos. Súper importante, porque la Unión Europea no quiere sancionar por sancionar. Pensad que el déficit público es
estoy gastando más de lo que me está diciendo la Unión Europea, y el castigo que es pagar una multa que supone más gasto público no tiene sentido. La Unión Europea no quiere tampoco hacer eso, lo que quiere es que se encaucen. Entonces, si la cosa va según lo planeado, como aquí podemos ver, con déficit público y deuda pública, ¿de qué diantres me estás hablando de sanción? Es una absoluta locura. Y nada, lo dejo aquí pues para que veáis esta mentira, que por cierto nos la volveremos a encontrar una y otra vez a lo largo de 2024, seguramente 2025, no sé si 2026, porque esto ocurría antes del año 2020. Claro, se suspendieron las reglas fiscales y ya no nos han dado tanto la tabarra con esto de 2020 a 2024, aunque nos la han dado en buena medida, ¿eh? Pero antes de 2020 era, pues yo qué sé, cada publicación de datos, España se va a enfrentar a una sanción, no sé qué, y jamás ocurría. Y ahora nos espera lo mismo, pero en este caso ha sido muy flagrante porque es que encima las reglas fiscales no están operando y encima utilizaban datos del año anterior cuando las reglas fiscales ni siquiera estaban activas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.